Libertad y como cada miércoles de por medio, nos encontramos con Gabriela Bedjan en una nueva columna de salud mental. La licenciada en psicología Gabriela Bedjan nos vuelve a visitar como cada miércoles, pero es la primera visita del mes de mayo. Gaby, bienvenida. Gracias, gracias. Así es. Por un mes los dejé descansar de mí No, para ratito. nada. ¿Sabes por qué? Porque me estaba haciendo memoria, ¿no?, de los últimos encuentros que se mantuvo con esta columna, y la última fue el tema cleptomanía. Fuimos por ese lado en ese último encuentro en este club social. Y para el día de hoy, ¿qué es la propuesta que traes para compartir con los socios? Bien, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver sobre la terapia en sí misma y los prejuicios que por ahí tenemos respecto a la terapia, y la gran pregunta que muchos se hacen de cuándo puedo ir, cuándo corresponde, cuándo tendría, puedo, si quiero, no puedo, cómo es cuándo voy a terapia. ¿Sí? Cuando se amerita, porque muchos sienten que tiene que haber una cuestión ahí válida para poder ir a terapia. Hay muchos prejuicios respecto a ese tema también. Entonces hoy vamos a hablar de esto, de cuándo ir a terapia y para quiénes es la terapia. Si alguien está escuchando y dice, bueno, tengo un momento en mi día o en mi fin de semana donde no quiero salir, no quiero hablar con nadie, ¿es el momento de ir a terapia? ¿Cuándo uno elige ir a terapia? Bien, a ver, para partir el tema de la terapia de alguna manera está lleno de prejuicios. Sí. A ver, desde chiquito creo que a todos nos han dicho portate bien o si no te llevo al psicólogo. Entonces desde el vamos tenemos una connotación negativa sobre el psicólogo, ¿no es cierto? Exacto. Y tenemos esta cuestión también a veces de la autosuficiencia, de no, yo tengo que poder solo, o no es lo suficientemente grave, o la gran frase de la terapia es para locos. Sí, ¿sí? Esa es la primera. Esa es la primera. Estás loco, solamente vas al psicólogo cuando dicen que estás loco. Exactamente. De hecho tengo personas que me dicen, no, porque me voy al loquero, digamos, en vez de ir al psicólogo. Algunos lo toman como chiste y demás, pero otros realmente lo tienen. Entonces, de alguna manera, ir al psicólogo es como que les plantea una situación de vulnerabilidad o hasta de vergüenza y hasta de humillación para algunos. Esto en base a los prejuicios, ¿no? La mayoría, una vez que conoce el proceso de terapia, se da cuenta que es algo totalmente diferente, de que es para todos. Vos mencionabas esta situación de una persona que, por ejemplo, bueno, no quiere salir, o de alguna manera hay algún patrón de conducta, algún pensamiento, alguna emoción, algo que le está perjudicando en su día a día. Cuando hay algo que te está perjudicando en tu día a día, que no te está dejando vivir tu vida con la calidad de vida que amerita la vida en sí misma, es momento de ir a terapia. Y es entender que la terapia puede tener tres enfoques: de prevención, es decir, quizás no tengo un problema como tal, pero empiezo a notar algunas cuestiones, empiezo a darme cuenta, acá quiero corregir esto, que quizás no me lleva a un problema en sí mismo, pero quisiera corregirlo para que no se acentúe, para que no crezca, para que no termine perjudicando el día de mañana en ciertas cuestiones de mi vida. Entonces, a modo preventivo, yo ya voy a trabajarlo. Después está el tratamiento en sí mismo. El tratamiento en sí mismo es cuando ya hay alguna cuestión a trabajar, cuando ya hay alguna situación o característica que me termina perjudicando en mi día a día, que me condiciona, que me quita calidad de vida, que me genera algún tipo de problema, cuando hay algún tipo de trastorno de los que hemos hablado anteriormente: ansiedad, depresión, cleptomanía, problemas de límites, complacencia, digamos, constante y con todas las relaciones, cuando ya hay cuestiones acentuadas que son para tratar, para trabajarlas, para procesarlas, ¿sí? Y después está el tiempo de acompañamiento. Muchas personas van a terapia porque necesitan, después del tratamiento o después de la prevención inclusive, este tiempo de acompañamiento. Las sesiones suelen ser, esto lo maneja cada psicólogo en su encuadre, ¿no? Pero personalmente, cuando es de acompañamiento, las sesiones suelen ser más espaciadas, es más como una cuestión de chequeo, de revisión, de que la persona necesita ese espacio. Algunos lo eligen porque me dicen, ya está, ya trabajamos, ya logramos los objetivos. En particular, la terapia con la que yo trabajo es una terapia que se basa en objetivos. Es decir, la persona viene a terapia, charlamos qué es lo que le incomoda, qué es lo que le está pasando, y en base a eso, a la evaluación, a la entrevista y demás, se establecen ciertos objetivos. Una vez que esos objetivos se cumplen, muchas veces en el camino surgen nuevos, muchas veces en el camino ponemos en pausa estos objetivos porque surgen otras cuestiones que ameritan ser trabajadas antes, pero una vez que se cumplen estos objetivos que se fueron charlando y tratando, la persona
logró lo que buscaba al venir a terapia, ¿no es cierto? Entonces ese es el momento en donde de alguna manera se empieza el periodo de acompañamiento, donde la persona, bueno, quiere revisar y ver, bueno, a ver si lo pueden mantener ya sin la ayuda constante del terapeuta. Sí, porque también es importante que la persona tiene esas herramientas. Claro, que la persona pueda ver que sin la terapia, sin el terapeuta, puede implementar esas herramientas. Y después hay personas que después de un par de sesiones de acompañamiento ya están, y es lo que yo siempre le digo, bueno, hasta acá llegamos, cualquier cosita tenés mi número, si necesitas revisar algo más adelante. Y después hay personas que deciden, no, yo quisiera mantener este espacio cada 15 días, cada 20 o cada 30, porque me gusta hacer este chequeo, porque me gusta tener este espacio de introspección. Y ahí está la otra cuestión. A veces no tenemos un problema en sí, pero queremos desarrollarnos personalmente, autoconocernos, un espacio justamente de introspección. Hay diferentes corrientes de la psicología que se enfocan quizás más a esto, como los del psicoanálisis, por ejemplo, que es para tener este espacio de introspección, de conocerse, de autoconocimiento, ¿no es cierto? Y de alguna manera de rever cuestiones de la vida, de la historia de vida de la persona, ¿no es cierto? Entonces, la terapia es para, primero, si querés hacerlo, hacelo, digamos. Porque a veces queremos, pero como que sentimos que tenemos que encontrar un motivo claro y contundente para que valide o para que justifique esto de que voy a terapia pero no estoy loco muchas veces, ¿no? Entonces totalmente. Es como, no, bueno, yo quiero ir a terapia. No, y a veces queremos ir a terapia porque nos intriga el espacio, porque hay algo que queremos trabajar, porque sabemos que hay cosas que queremos corregir, pero no sabemos cuáles. Porque eso, a veces va por ahí. Claro, eso te iba a consultar. Por ahí en el camino te das cuenta que el paciente llegó con un cierto grado de cuestión para tratar y se termina dando cuenta que era otra cosa. Totalmente. Pasa eso también, ¿no? Totalmente. O muchos casos que vienen porque les cuesta justamente esto de autoconocerse. Estamos tan en piloto automático muchas veces que muchas personas no paran a preguntarse ni cómo soy, ni quién soy, ni qué me gusta, qué no me gusta. Entonces la terapia fomenta actividades, herramientas para que la persona pueda tener mayor autoconocimiento de sí mismo, conocerse más. Entonces quizás no había una cuestión como en particular de decir a veces sí, a veces no. Pero a veces, justamente ante la ausencia de la educación de inteligencia emocional y demás, las personas no saben lo que les está pasando. Y inician terapia por eso, porque quieren conocerse un poquito más, porque quieren herramientas para empezar a preguntarse cosas que antes quizás no se preguntaban. Okay. O en casos donde, mira, yo sé que algo me pasa, sé que no estoy cómoda, no estoy conforme con mi vida, con cómo soy, no sé por dónde. Bueno, listo, perfecto, es una hoja en blanco. Entonces, el momento en el que la persona arranca terapia, agarramos una hoja en blanco y empezamos a construir con el paciente el proceso a seguir. Porque de alguna manera, si bien hay herramientas que ya están preestablecidas, ya hay de alguna manera una semiestructura en algunos casos para algún tipo de tratamiento, yo siempre digo, con cada paciente es una hoja en blanco. Entonces, yo siempre en la primera sesión le digo, vos y yo vamos a construir este espacio. De acuerdo a cómo te vaya saliendo, porque muchas personas inician terapia, se animaron y arrancan la primera sesión con muchísimos nervios, muchísima timidez. ¿Cómo se da esa primera sesión? Bueno, a ver, la primera sesión es para conocer a la persona. Sí. A ver, yo trabajo de esta manera, ¿no? Cada psicólogo hace su propio encuadre. Yo trabajo de esta manera. La primera sesión es para conocer a la persona, ¿sí? Hay muchas veces en donde ya desde la primera sesión podemos identificar, crear hipótesis, porque las hipótesis son cosas que se mantienen en evaluación para ir viendo en el proceso si la hipótesis fue correcta o no. Entonces, se crean hipótesis, entonces ya se empieza a trabajar con herramientas, en algunos casos desde la primera sesión. Y en algunas otras sesiones, en algunos otros casos, las primeras sesiones tienen que ver con conocer a la persona, conocer su entorno, lo que le gusta, lo que no le gusta, sus rutinas, e identificar, empezar quizás a encontrar la punta de un hilo para saber de dónde tirar. Y a veces eso te lleva a 2, 3 sesiones. En algunos casos, en la primera sesión más o menos ya encontramos el meollo de la situación, ¿no? Pero esto es un trabajo, yo siempre digo, artístico, con cada persona. Si bien, como mencioné anteriormente, hay tratamientos para diferentes patologías y demás que ya tienen una semiestructura que uno
lo va, digamos, adaptando al paciente, es un trabajo creativo. Con cada paciente es una terapia, es un proceso diferente, distinto, Bien. en donde a mí que me gusta la cuestión del arte y la creatividad, bueno, es donde se activa esa parte de decir, bueno, a ver, vino este paciente con este problema, pero tiene este contexto, esta personalidad, tiene estas dificultades, estas virtudes. Entonces, con todo esto, digamos, de alguna manera como un mapa conceptual, uno va creando y va formando junto con el paciente el camino a seguir. Bien. La recomendación entonces es que puedan pasar por libertaddigital.com.ar. Allí están las distintas columnas que fue abordando Gabriela y por ahí te podés encontrar con patologías. ¿Está bien dicho? Sí. Vas a encontrar con una patología. Esta condice con lo que estoy pasando. Me podría llegar a acercar, un primer encuentro y obviamente la recomendación es, ¿hay todavía lugares disponibles? ¿Un contacto allí? Sí. Antes de mencionar mi número de contacto sí, hay casos en donde hay patologías, como bien lo mencionaste, o trastornos de salud mental, y hay otros casos donde hay conductas que no me están siendo funcionales en el día a día, que no están ni dentro de un diagnóstico, que no tienen ningún tipo de etiqueta, que ya vamos a hablar de ese tema más adelante, que no son un diagnóstico como tal ni un trastorno como tal, simplemente son conductas que por algún motivo u otro me llevan a situaciones que no me terminan siendo funcionales o agradables, claro, o terminan generando algún tipo de problema. Y eso ya a veces es motivo suficiente, digamos. Cuando yo identifico que hay algo que no está bien, que no me gusta y no estoy pudiendo modificarlo solo, digamos, o con el grupo de amigos, porque muchas veces se dice, bueno, no, pero yo tengo mi grupo de amigos, charlo. Es la típica. Es la típica, pero lo que yo siempre digo, yo con mis amigas no puedo ser su psicóloga. Yo con mis amigas soy amiga, no me sale otra cosa. Claro. No soy objetiva, no puedo generar o implementar herramientas y demás como en el consultorio porque son amigas, amigos. Entonces, un grupo de amigos, si bien es necesario, se fomenta en la terapia a que la persona pueda tener espacios sociales, sí, pero no sustituyen la terapia en los casos que es necesario. No todos necesitamos terapia, hay gente que puede vivir toda la vida sin terapia, pero creo que a todos nos ayuda a este espacio de revisión. Así que bueno, contacto sí a través de las redes sociales de Instagram o Facebook como psicóloga Gabriela Betjan y a través de WhatsApp 3625 18 56 19. Allí está. Porque hay gente que por ahí está haciendo un escaneo del dial, se encontró con la charla y dice, por ahí me está haciendo falta una terapia. La recomendación es pasar por Libertad Digital. Se abordaron distintos temas, distintas temáticas en las distintas columnas que se vienen desarrollando ya desde hace un buen tiempo y que siempre son cuestiones a tener en cuenta. Y que por ahí, vaya, estoy escuchando algo que me puede servir. Libertaddigital.com.ar, pasan por las columnas y se encuentran allí, quizás con algo que le hace un clic y bueno, pueden llegar a Así es, la verdad que no recuerdo cuánto, pero estoy segura que hay más de 50 temas desarrollados, así que pueden entrar ahí, revisar, rever, si algo les interesa, les llama la atención, estamos acá para ayudar, para asesorar y para acompañar. Gaby, como siempre, un gusto. Igualmente. Algo que haya quedado pendiente allí para la consulta. Muchas cosas en realidad respecto a los temas, porque yo siempre digo, acá se aborda la puntita del iceberg de los temas, ¿no? Claro. Pero lo importante es esto, es generar como esta pregunta en las personas. Es decir, cosas que a veces todos nos preguntamos, pero nadie se anima a preguntarle a otro o nadie se anima a consultar. Entonces, creo que este espacio es para eso, para interrogarnos, para preguntarnos y de alguna manera, si a una persona le sirve, estamos hechos. Totalmente, de eso se trata. De eso se trata también la radio, ser compañía, ser educación y ser justamente ese tipo de compañía que también lleva adelante este tipo de espacios. Gabriela Betjan es licenciada en Psicología. Pasen por libertaddigital.com.ar porque van a encontrar esta columna y las demás que estuvimos compartiendo en el aire de 99.1 Radio Libertad. Esto es Club Social por Libertad. Estás en la plataforma digital más importante.